Bien, continuamos con el segundo video del tema de cinemática unidimensional o cinemática rectilínea. En este video estudiaremos los parámetros que caracterizan el movimiento de una partícula, como son la velocidad media, la rapidez media, la velocidad y la rapidez. Y le daremos énfasis al análisis gráfico a partir de la relación x de t, p de t. Empezamos. Bien, velocidad media. Ya habíamos definido que la velocidad media es una magnitud del tipo vectorial que nos mide el cambio de la posición por unidad de tiempo medido en cualquier intervalo de tiempo, delta de t, sea grande o sea pequeño. Que para el caso del movimiento rectilíneo uniforme, para el caso del movimiento rectilíneo, la cual la partícula se mueve en una línea recta, la fórmula se reduce a esta expresión matemática. Velocidad media es igual al delta de x sobre delta de t multiplicado por el vector unitario u de x. O, aplicando las definiciones de delta de x y de delta de t, el cambio en la posición se expresa como posición final x2 menos posición inicial x1 sobre tiempo final menos tiempo inicial multiplicado por el vector unitario ux, donde esta posición x2 final es la posición que le corresponde a este tiempo final t sub 2. Y x1 representa la posición inicial de la partícula que le corresponde a este tiempo t1, ¿no? Bien, nuevamente acá, si nosotros hemos elegido como trayectoria de movimiento, en este caso, el eje x, entonces este vector velocidad media es del tipo unidimensional, es decir, tiene solo una componente. Por tanto, abandonamos esta notación vectorial y trabajamos con esta notación escalar. Es decir, esta velocidad media la vamos a representar como b sub m de forma escalar, que va a ser igual al delta de x sobre delta de t, o x2 menos x1 sobre t2 menos t1, ¿no? Esto podemos nosotros trabajarlo, este vector, de esta manera escalar, porque hemos elegido el sistema de referencias de tal forma que la partícula se mueve sobre el eje X. Entonces, en ese caso, pues tenemos que esta fórmula de la velocidad media se puede escribir de esta forma. Bien, lo que nos interesa. Analizamos geométricamente la velocidad media en el gráfico X de t. Entonces, ya vimos que en este caso, esta relación funcional x de t en este sistema de coordenadas cartesianas x de t está representado por esta curva azul, ¿no? La curva azul. Nos está dando la manera como está cambiando su posición la partícula en función del tiempo. Si nosotros queremos calcular la velocidad media para este movimiento rectilíneo, necesitamos un tiempo inicial T1 y un tiempo final T2. Y vemos que a este tiempo inicial le va a corresponder esta posición inicial de la partícula, el x1. X1 sería esta longitud que la dibujaría de aquí hasta aquí, ¿no? Y el tiempo final T sub 2, ¿no? Que le va a corresponder a esta posición x2, que nos estaría dando esta longitud que va desde el origen hasta el lugar donde se encuentra la partícula. Entonces, geométricamente, x2 menos x1 sería esta coordenada que va de aquí hasta aquí, menos x1 que va de aquí hasta aquí. Es decir, x2 menos x1 es esta longitud.
x2 menos x1, que sería el delta de x, es esta longitud, o lo mismo que decir esta, ¿no? Y este término, t2 menos t1, sería esta longitud temporal, porque t2 sería la longitud temporal que marcaría desde este punto hasta aquí. Y t1 sería la longitud temporal que va desde este punto del origen hasta este tiempo t1. De tal manera que t2 menos t1 sería básicamente esta longitud. Entonces, delta de t sería esta longitud y delta de x es esta longitud. Pero veamos lo siguiente. Con imaginación, con creatividad, nosotros, teniendo este punto inicial y este punto final 2, miren, trazamos esta recta que le hemos llamado la recta secante a la curva x de t. Recuerden que una recta secante es una recta que corta a una curva por lo menos en 2 puntos. Punto 1, punto 2. Entonces acá tendríamos esta recta secante. Y vean acá, hemos logrado formar este triángulo rectángulo. Con esta recta secante que sería la hipotenusa, el cateto opuesto que sería el delta de x y el cateto adyacente que sería el delta de t. Y acá nosotros tenemos este ángulo, θ, característica para este triángulo rectángulo. Entonces, veamos acá. Si yo aplico esta definición de la velocidad media como el delta de x sobre delta de t, es decir, delta de x sobre delta de t, entonces el cociente de este cateto opuesto sobre este cateto adyacente nos da justamente la tangente de este ángulo θ. Por tanto, esto ya nos permite hacer la siguiente conclusión. Teniendo el gráfico x de t, la partícula, el tiempo inicial t1 y t2, con los cuales podemos construir este punto 1 y este punto 2 con esta recta secante, entonces podemos decir que la velocidad media geométricamente o gráficamente podemos ver que es igual a la tangente de este ángulo θ, a la tangente de esta recta secante, que sería el delta de x sobre delta. Y en resumen, podemos decir que la velocidad media es igual a la pendiente de la recta secante al gráfico x de t. Eso es lo que nos permite concluir este análisis gráfico. Ahora pasemos con el siguiente parámetro que se llama la rapidez media. Bien, recordemos, habíamos definido la rapidez media en cinemática 3D como una magnitud del tipo escalar que nos mide la distancia recorrida para la partícula por unidad de tiempo medido en cualquier intervalo de tiempo. En el caso de la cinemática unidimensional, cambiamos de notación, ¿no? Entonces, en este caso, la rapidez media, mire, la denotamos acá. No la denotamos como v sub m, porque podemos confundir con la velocidad media, ¿no? Entonces, por ese motivo, la rapidez media la vamos a simbolizar como r sub m. Entonces, aplicado a la parte de cinemática unidimensional, esta rapidez media es igual a la distancia recorrida por unidad de tiempo, o sea, delta de s sobre delta de t. Esa es la distancia que recorre la partícula en este intervalo de tiempo delta de t. Y no debemos olvidar que esta rapidez media es mayor que cero, siempre positiva, porque resulta que la distancia recorrida también es positiva, ¿no? Y algo que es importante recordar, que la rapidez media, en este caso, por lo general, no es igual a la magnitud de la velocidad. Hay un caso en el cual, sí, la rapidez media va a ser igual a la magnitud de la velocidad media. Cuando la partícula, por ejemplo, se mueve solo en una dirección, solo se mueve a la derecha o solo se mueve a la izquierda. En ese caso, sí, la magnitud de la velocidad media coincide con la rapidez media. Pero si la partícula se mueve a la derecha, luego a la izquierda y luego a la derecha, etcétera, sí, hace un movimiento de ida y vuelta, ahí definitivamente la velocidad media en magnitud es diferente a la rapidez. Eso tenemos que tomar en cuenta ese detalle. Bien, para la parte gráfica acá es simplemente realizar
una extensión de la distancia recorrida. Entonces, dado el gráfico x de t y el intervalo de tiempo inicial y final, entonces, en este intervalo inicial al final, lo único que tenemos que recorrer, identificar es la distancia, ¿no? Y eso lo logramos viendo la forma, cómo cambia la posición en el tiempo. Entonces, este pedazo ya dijimos que representa un movimiento hacia la derecha. Se detiene acá y este pedazo quiere decir que regresa hacia la izquierda hasta este punto donde se detiene. Y este pedazo quiere decir que se mueve hacia la derecha. Y luego, miren, regresa o se mueve hacia la derecha. Entonces, una vez que ubicamos esta distancia recorrida, que sería esta longitud más esta longitud más esta longitud, dividimos entre el intervalo de tiempo que le ha tomado en moverse a la partícula de esta manera, y entonces tenemos calculado esta rapidez, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer para calcular la rapidez media es calcular esta distancia recorrida. Bien, pasamos al siguiente parámetro llamado velocidad o velocidad instantánea. Entonces recuerden, nuevamente acá la definición. Entonces nosotros habíamos definido la velocidad como un parámetro vectorial que nos mide el cambio de la posición por unidad de tiempo medido en un intervalo de tiempo extremadamente pequeño. Ese tiempo, cuando nos dicen medido en un intervalo de tiempo un tiempo extremadamente pequeño, se refiere a que nosotros debemos utilizar las derivadas. Es decir, en cinemática 3D hemos definido que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo. Que en el caso del movimiento unidimensional, es decir, haciendo que la partícula se mueva sobre el eje X, su velocidad se puede escribir como la derivada de X respecto de t por el vector unitario u de X, ¿no? Tiene esta formita específica. Pero ahora, como este es un movimiento con una sola componente en el eje X, es decir, la velocidad solo tiene la componente X, entonces es un vector del tipo unidimensional. No tiene sentido trabajarlo de manera vectorial. Entonces, esta notación vectorial se abandona y se trabaja con esta notación escalar. Y entonces, para el caso del movimiento rectilíneo o unidimensional, decimos que la velocidad v, miren, ya aquí estoy abandonando esta notación vectorial por ser un vector unidimensional, v va a ser igual a la derivada de x respecto de t, ¿no? Que tendría esta formita específica en el caso del movimiento rectilíneo. Ahora bien, para hacer el análisis gráfico, veamos acá, dada la relación funcional x de t de la partícula, marcada por esta curva azul en este sistema de coordenadas cartesianas x de t, fíjense, entonces, para calcular la velocidad o la velocidad instantánea, solo se requiere un tiempo, no un intervalo de tiempo. Entonces, miren, a este tiempo t le va a corresponder esta posición. Por la interpretación geométrica o la interpretación física de la derivada, nosotros sabemos que la derivada está relacionada, nos da la pendiente de la recta tangente. Entonces, a este tiempo t, cuando estamos analizando el movimiento, encontramos este punto en la cual podemos considerar esta recta tangente a esta curva x de t. Por tanto, la pendiente de esta recta tangente llega a ser igual a la velocidad. En resumen, podemos decir, dada la función x de t, la velocidad, miren, de la partícula, geométricamente, se puede calcular como la pendiente de la recta tangente dibujada o que pase por el punto tx. Es decir, si me dicen gráficamente calcule la velocidad, tengo que tener el dato del tiempo. Con este tiempo ubico este punto. Y con este punto trazo esta recta tangente. No se olviden que la recta tangente intersecta la curva en un punto, en este punto.
Esa es la definición de recta tangente. Entonces acá, miren, con esta recta tangente construimos este ángulo θ, o si ustedes quieren, este triángulo rectángulo. Y entonces lo que nos dice por la interpretación geométrica de la derivada, o la interpretación física de la derivada, que la tangente de este ángulo θ va a ser igual a la velocidad de la partícula a este tiempo. O dicho de otra manera, la velocidad es igual a la pendiente de la recta tangente evaluada en el tiempo t. ¿No? Bien. Ahora hacemos un poquitito más, un poco más acerca del análisis del movimiento, en este caso, del movimiento rectilíneo, ¿no? Bien. Nosotros diremos que, por ejemplo, una partícula va a estar en reposo si su posición de la partícula no va a cambiar en el tiempo, ¿no? A eso lo llamamos la condición de reposo de la partícula. Si su posición, o sea, su X en este caso, se mantiene constante, ¿no? Y la condición matemática para encontrar en qué tiempo la partícula se encuentra en reposo es básicamente utilizar esta expresión matemática, es decir, la velocidad, que es igual a la derivada de x respecto de t, tiene que ser igual a 0. ¿Entienden? Entonces, esta ecuación b, que es igual a la derivada de x respecto de t igual a 0, nos permite calcular el tiempo donde la partícula se va a encontrar en reposo. Bien, ahora, gráficamente, o sea, considerando el gráfico x de t, representado por esta curva roja, supongan que la partícula se mueve tal como indica esta curva roja. Por ejemplo, esto quiere decir que la partícula, miren, se mueve a la derecha, se detiene y luego retorna hacia la izquierda hasta este punto, miren, se detiene y nuevamente hacia la derecha y acá, miren, esta recta quiere decir que la partícula ahí se mantiene su posición, está en reposo. Entonces, miren, esta curva roja me indica que la partícula a la derecha se detiene, a la izquierda se detiene, a la derecha y ahí se detiene un buen tiempo, ¿no? Bien, geométricamente, miren, ¿cómo puedo encontrar los puntos de reposo en el gráfico x de t? Entonces, recordemos, la velocidad es igual a la pendiente de la recta tangente. Y entonces lo único que yo tendría que preguntarme es, geométricamente, ¿cuándo la pendiente es igual a 0? Y ahí vamos a encontrar que debe ser una recta horizontal. Por tanto, miren, el punto donde se encuentra la partícula en reposo es este, el máximo relativo. Aquí, en este punto, la recta tangente es horizontal. También acá, en este punto mínimo relativo. En este punto, miren, la recta tangente también es horizontal. Entonces, en este punto, en el punto A, tenemos un punto de reposo instantáneo, ¿no? Y también en el punto B. Y también se da, miren, en este intervalo de tiempo, de TC a TD. Miren, acá X de T es una recta horizontal, entonces la tangente a esta recta es también la misma recta horizontal. De tal manera que en este intervalo de tiempo TC a TD, podemos decir que también la partícula, miren, se encuentra en reposo. Entonces, en resumen, para encontrar los puntos de reposo, lo único que tengo que hacer es calcular la velocidad e igualar a 0. Donde la velocidad es igual a 0, nosotros decimos que la partícula en esos puntos está. Entonces, dado el gráfico x de t, dado el gráfico de t, yo lo único que tengo que hacer es ubicar el punto máximo relativo, mínimo relativo, o los puntos donde la curva, miren, tiene un comportamiento de una recta horizontal, paralela al eje del tiempo t, ¿no? Bien, el segundo análisis acerca del movimiento rectilíneo es referido a la dirección del movimiento. O sea, el movimiento rectilíneo es un movimiento algo así, si quieren entender, aburrido.
porque la partícula solo se mueve sobre el eje X. O sea, lo único que le puede pasar en el movimiento rectilíneo a la partícula es moverse a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Entonces su movimiento es aburrido. Mire, se mueve a la derecha, se detiene. Y luego, ¿qué le va a pasar? Se va a mover hacia la izquierda, se detiene. Y luego, ¿qué le pasa? A la derecha, se detiene. Y luego, hacia la izquierda. Entonces, ese es un movimiento característico del movimiento rectilíneo. ¿No? Se mueve a la derecha, se detiene. A la izquierda, se detiene. A la derecha, se detiene. ¿No? Esa es la característica del movimiento rectilíneo. Bien, entonces ahora, ¿cuál es la condición matemática que me permite decidir si la partícula se mueve a la derecha o a la izquierda? Entonces, acá está, esta es la condición matemática. Entonces nosotros diremos que una partícula se mueve a la derecha, ¿no? O hacia arriba, o en la dirección X positiva, si su velocidad, miren, es mayor que cero. Entonces, para saber los intervalos de tiempo en la cual la partícula se mueve a la derecha, tengo que resolver esta inecuación. Derivada de x respecto de t mayor que c. Bien, como en física es dual, ya les dije, ese detalle, si no es blanco es negro. Entonces decimos, la partícula se va a mover hacia la izquierda, hacia abajo o hacia x negativo si su velocidad es menor que cero. Es decir, para calcular los intervalos de tiempo donde la partícula se mueve a la izquierda, lo que hay que resolver es esta inecuación. Derivada de x respecto de t es menor que cero, ¿no? Matemáticamente. Ahora, gráficamente, a partir del gráfico x de t, ¿no? Representada por esta curva roja. Si yo quisiera saber en el intervalo de tiempo de t1 hacia este tiempo t5, yo quisiera saber en qué intervalo se mueve a la derecha y a la izquierda, gráficamente, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero ubicamos el tiempo inicial, que en este caso es el t1, y luego el tiempo final, que sería el tiempo t5. En este intervalo de tiempo, nosotros tenemos que ver en qué puntos la velocidad es cero, es decir, los puntos máximos y mínimos relativos. Acá, por ejemplo, en este tiempo t2 tengo un máximo relativo. Aquí tengo, miren, una velocidad cero. Y entonces el primer intervalo que voy a tener es t1 a t2, donde en t2, miren, la velocidad es cero. Luego, otro punto importante es este, en la cual es un mínimo relativo. Acá la velocidad, o sea, la pendiente, la recta tangente es horizontal. Aquí la velocidad es cero, caracterizado por este tiempo t3. Entonces, el segundo intervalo es, miren, t2 a t3. Lo mismo, seguimos avanzando en la curva y encontramos este máximo relativo. Entonces, este máximo relativo genera este tiempo t4, dándonos lugar a este tercer intervalo, t3 a t4. Y finalmente lo que queda acá es el intervalo de tiempo de t4 a t5. Entonces, dada el gráfico x de t, ubicamos máximo, mínimo, máximo, relativo. Y con esto construimos, miren, estos intervalos, t1 a t2, t2 a t3, t3 a t4, t4 a t5. En este intervalo de t1 a t2 elegimos cualquier tiempo, un valor de acá, cualquiera, este. Y miren, trazamos acá y en este punto debemos dibujar una recta tangente, que está marcada por esta línea. Fíjense, como esta recta forma un ángulo con el eje horizontal menor a 90 grados, entonces su tangente es positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este intervalo de tiempo de t1 a t2, miren, por tener una pendiente menor a 90 grados, entonces la partícula, miren, se mueve hacia la derecha o x positivo. Ahora veamos aquí, hacemos lo mismo en el intervalo de tiempo de t2 a t3. Miren, elegimos un tiempo cualquiera, por ejemplo este. Subo hasta encontrar a la curva. Y aquí trazo la recta tangente, miren, esta sería la recta tangente, pero miren, esta recta tangente con el eje horizontal X, miren, forma un ángulo mayor a 90 grados. Por tanto, acá decimos que la pendiente es negativa, porque estaría en el segundo cuadrante. Entonces, la tangente en el segundo cuadrante es negativa. Por tanto, su derivada acá es negativa. Conclusión, en este intervalo, T2 a T3, la partícula se mueve hacia la izquierda o X negativa.
Lo interesante, como la física es simétrica, es que si nosotros hemos encontrado, por ejemplo, este primer intervalo en la cual, miren, de T1 a T2 se mueve a la derecha, entonces ya en el siguiente intervalo, miren, se mueve a la izquierda, y luego a la derecha, y luego a la izquierda. Entonces, miren, acá se mueve a la derecha, en este intervalo hacia la izquierda, y aquí a la derecha, y aquí hacia la izquierda. Es utilizando simplemente las propiedades simétricas, ¿no? Bien, entonces, ahora pasamos al parámetro de la rapidez. Igual, entonces en cinemática tridimensional habíamos definido a la rapidez como la magnitud escalar que nos mide la distancia recorrida por la partícula en la unidad de tiempo. Pero la clave, medida en un intervalo de tiempo extremadamente pequeño, ¿verdad? Que, expresado en términos matemáticos, podemos decir, toda vez que hablamos intervalos pequeños, es derivada. Directamente tenemos que asociar con derivada. Entonces, decimos que la rapidez va a ser igual a la derivada de la distancia recorrida respecto del tiempo de t, ¿no? Y no olvidarse que esta rapidez siempre es positiva, no puede ser negativa, ¿no? Bien. Entonces, esta sería la expresión matemática para calcular la rapidez en el movimiento rectilíneo. Pero también, recuerden, habíamos indicado que la rapidez, miren, es igual a la magnitud del vector velocidad, ¿no? Entonces, podemos decir que la rapidez R, en este caso, va a ser igual a la magnitud de la velocidad, que es lo mismo que decir al valor absoluto de la derivada de x de t, ¿no? Entonces, se calcula la rapidez. Primero, calculamos la velocidad y sacamos en valor absoluto, o sea, el valor positivo, y eso nos da la rapidez, ¿no? Bien, en la parte gráfica, ¿cómo hacemos? Es la misma idea. Entonces, dado el gráfico x de t, o sea, esta curva x de t, en el sistema de coordenadas x de t, si nos piden calcular la rapidez en este tiempo t, porque para la rapidez y la velocidad solo necesitamos un tiempo. Entonces, en este tiempo, miren, acá subimos hasta encontrar este punto que corta a la curva x de t. Y aquí, miren, vamos a trazar una recta tangente, porque lo que nos interesa es calcular la velocidad. Y la velocidad es la pendiente de la recta tangente. Entonces, en este punto trazamos esta recta y nosotros calculamos la pendiente de la recta tangente, pero en valor absoluto, ¿no? Eso es importante. Entonces, miren, en este punto podemos construirnos con esta recta tangente, este triángulo rectángulo. Aquí tendríamos un delta de x y acá un delta de t. Estamos construyendo este triángulo con esta recta tangente. Y entonces la pendiente de esta recta tangente en valor absoluto nos está dando la rapidez, ¿no? En conclusión, podemos decir que gráficamente o geométricamente la rapidez es igual a la pendiente de la recta tangente evaluado en el tiempo t, pero en valor absoluto. Solo se considera su signo positivo, ¿no? Esa es la rapidez. Bien, y entonces, con esto hemos finalizado este segundo video correspondiente al tema de cinemática unidimensional.